Las últimas semanas han sido muy preocupantes. Las autoridades de salud han estado advirtiéndonos acerca de lo que podría ocurrir en el sistema hospitalario si los contagios siguen dándose de forma tan acelerada. No es fácil ni es bonito decirlo, pero es real. Ya estamos llegando a una fase crítica y cada día estamos más cerca del colapso hospitalario. Ante esta realidad, algunas de las preguntas que nos planteamos es: ¿aún estamos a tiempo para aplanar la curva, para que no ocurra lo peor? ¿Qué ha pasado en otros países al llegar a este punto en el que nos encontramos nosotros, países como Chile, como Panamá, Brasil o incluso India? ¿Cómo han actuado en otras latitudes durante la tercera ola? Es otra pregunta que nos planteábamos. Así que quisimos ponerle a esta entrevista los números de la pandemia. ¿Y quién mejor que el demógrafo y salubrista don Luis Rosero Bixby, quien nos acompaña virtualmente esta mañana? Ahí lo tenemos a don Luis. Recuerde que esta entrevista la podemos hacer entre todos, por lo que yo le invito de una vez a participar con su pregunta o con su comentario por escrito al Facebook del programa o enviando un video al WhatsApp 6087-7777. Don Luis, es un placer conocerle, primero por esta vía, también agradecerle de parte de los que hacemos Buen Día y la teleaudiencia de Buen Día por dedicar su tiempo para informarnos como usted sabe hacerlo. Don Luis, muy buenos días. Buenos días, gracias por darme la oportunidad. Y un gusto estar con usted, aunque sea solo virtualmente. Es cierto, gracias, pero estoy seguro que vamos a sacar el mayor provecho de este espacio. Don Luis, quisiera comenzar preguntándole, hace casi 2 semanas, usted proyectó que si la cantidad de contagios se mantenía íbamos a llegar a los 3.000 casos diarios. Cuando yo escuché esto, me alarmé, pero ahora puedo entender además que las cifras han estado aumentando y prácticamente estamos llegando a lo que usted pronosticó. ¿Usted cree que incluso podríamos sobrepasar ese número dentro de los próximos días? Así es. Hace más de 2 semanas pronosticábamos que para el 15 de mayo podríamos llegar a 3.000 casos. Ayer se registraron 2.400. Entonces, a este ritmo, creo que el pronóstico se quedó corto e incluso vamos a superar esos 3.000 casos. Tenemos ya nuevas proyecciones con los datos más recientes y pensamos que si la curva sigue como viene, a fin de mes, a fin de mayo, estaremos con 6.000 casos diarios, lo cual es terrible, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Usted habla de un término que me gustaría que también nos explique, porque ahora que nos explica estas proyecciones, usted habla de la tasa de contagio R, y me gustaría mucho que nos pueda explicar en qué consiste esto, la tasa R, y cómo funciona la epidemiología de la pandemia. Encantado, con mucho gusto. Este es el número fundamental que determina el curso de la pandemia, el número R. Es el número de personas que cada contagiado contagia a su vez, ¿verdad? Cuando es exactamente igual a 1, R igual a 1, quiere decir que cada persona infectada infecta a otra y entonces allí tendríamos una curva plana, no aumentarían los casos. Fue un poco lo que estuvimos viviendo hace un par de meses, cuando andábamos en 300, 350 casos y una tasa R de alrededor de 1. Pero cuando esa tasa es mayor que 1, quiere decir que cada contagiado contagia a más personas. En estos momentos nos estamos acercando a 1,3. Entonces, ampliándole a un grupo de 100 contagiados, esos 100 van a contagiar a 130. Y cada ciclo en esta enfermedad es como de una semana. Entonces, cada semana con esta tasa R aumentaría en 30% el número de contagiados. Esa es la tasa R. La cantidad de casos que observamos en cada día, por ejemplo, los 2.400 de ayer, entonces se origina en 2 factores. En esta tasa R, ¿verdad? ¿A cuántos contagia cada uno? Pero eso no es lo único. Lo otro es cuántos contagiadores hay en la población. Y hemos entrado en estos momentos en un círculo perverso, diría yo, en que estamos con un gran número de personas en la población que están infectadas, contagiando a otros, y además este número aumentando, y además la tasa de contagio, la tasa de transmisión muy por encima de 1. Entonces estamos en esta dinámica perversa que nos tiene montados en esta curva exponencial. Sí, le comprendo. Don Luis, uno de los agravantes, pienso yo, ha sido también la cantidad de casos de hospitalización, que ha sido mucho más acelerada que en semanas anteriores. Y desde mi perspectiva, esto también ha hecho que la curva aumente un poco más
más acelerada. Quisiera que usted me explique esto porque usted es el especialista. ¿Qué relación hay entre el aumento de hospitalizaciones con respecto a que la curva también esté aumentando de forma más acelerada? Sí, esto fue muy interesante en días recientes, sobre todo después de Semana Santa, que la curva de hospitalizaciones creció más rápido que la curva epidémica, ¿verdad?, de casos detectados. Una primera interpretación sería que ahora la enfermedad es más grave y hay que hospitalizar a una proporción mayor. Yo creo que ese no es el caso, ¿verdad?, que la enfermedad no está haciéndose cada vez más grave, sino lo que estuvo pasando alrededor de Semana Santa y antes es que las personas se confiaron, le perdieron miedo a la pandemia y los casos leves no fueron a diagnóstico, es decir, las personas no fueron a que les hagan la prueba, ¿verdad? Y otras personas que estaban de vacaciones, etcétera, durante Semana Santa, que se sintieron mal, tampoco fueron a que les hagan la prueba. Entonces estaba dando esa dinámica y empezaron a llegar al sistema de salud personas con síntomas ya graves que había que hospitalizarlas en mayor medida. Entonces lo que ocurrió fue que la gente con síntomas leves dejó de buscar el diagnóstico o la gente se demoró lo más que podía en ir a buscar el diagnóstico y esto agravó la situación con las hospitalizaciones. Sí, le comprendo. Actualmente, señor Rosero, ¿cómo estamos en números? ¿Cuánta gente se está contagiando por millón de habitantes? Y de esta gente, ¿cuántos podrían fallecer? ¿Cuál es el estimado? Estamos en alrededor de, con los números de ayer, en alrededor de 400 nuevos diagnósticos diarios por millón de habitantes, ¿verdad? Somos un poco más de 5 millones, ¿verdad? 400 por 5 da un poco más de 2.000 casos por día. Entonces, esta es la tasa en que estamos. ¿Cuántos van a fallecer de esos? Eso depende de la letalidad de la enfermedad. Y eso varía muchísimo dependiendo de la edad de las personas. Una persona adulta mayor de 60 años, ¿verdad? Si se enferma, tiene un 10% de probabilidades de fallecer. Esa es la letalidad para las personas adultas mayores. Pero para una persona, digamos, menor de 30 años, la probabilidad de fallecer si se enferma es ínfima, es menos del 1 por 1000, ¿verdad? Y las personas de entre 30 y 60 años, personas como usted, como mucha gente, personas de la audiencia, tienen una probabilidad de morir intermedia, ¿verdad? De un poco menor del 1%, ¿verdad? De cada 100 que se enferma, menos de uno fallece. Entonces estamos en esos números, estamos con 2 o 3 fallecimientos diarios por millón de habitantes. En el peor de los escenarios, don Luis, basándonos un poco en el pronóstico que usted plantea de 6.000 casos diarios, ¿cuánto sería el estimado de personas que podrían fallecer? Repito, basándonos en esta proyección que usted planteaba antes. Sí, si llegamos a los 6.000 casos dentro de un mes, podríamos estar por encima de los 35 fallecimientos al día. Es mucho más de lo que tenemos ahora, pero es menos de los que habríamos tenido si no fuera por la vacunación. Y aquí ha habido un cambio muy importante, y es que la vacunación ha empezado a dar sus frutos, ¿verdad? Porque la letalidad está bajando debido a que hay cada vez menos personas adultas mayores que se están infectando. Ustedes han visto en las noticias que se habla de que hay cada vez más jóvenes que están en los hospitales, una proporción más alta de jóvenes. No es que está aumentando más la enfermedad entre los jóvenes, sino que se está reduciendo la enfermedad entre las personas adultas mayores y eso nos ha llevado a esta situación. Entonces, vamos a tener unos 30 o 35 fallecimientos diarios, lo cual es terrible, más de uno cada hora. Pero si recordamos, en septiembre del año pasado anduvimos por 20 fallecimientos con solo 1.000 casos diarios, ¿verdad? Entonces, no ha crecido tanto
como hubiera sido de esperarse gracias a la vacunación. Ya estamos, o ya es calificada esta parte de la pandemia como la tercera ola, y sabemos incluso, don Luis, que hay países que la experimentaron en diciembre, países como Chile, como Panamá. ¿Cómo nos compara usted en cuanto a contagios, el comportamiento que estamos teniendo en relación con estos otros países que ya enfrentaron una tercera ola? Sí, es muy interesante lo que ha ocurrido con Costa Rica. Costa Rica ha llegado relativamente tarde a la tercera ola. La mayor parte de los países con los que más nos parecemos, de los países de Hispanoamérica, ya pasaron por esto, ¿verdad? En Panamá fue terrible, ¿verdad? La tercera ola se inició en noviembre, en la época de Navidad y Año Nuevo, llegaron a tasas de 800 casos nuevos por millón de habitantes, lo que es el doble de la tasa que tenemos nosotros ahora, ¿verdad? Y esa fue la situación. En Chile, a pesar del gran éxito que ha tenido la vacunación allí, hace un par de meses entraron en esta tercera ola y han llegado a niveles de 400 casos por millón de habitantes. Allí están y parecen que han logrado aplanar la curva a ese nivel. Un caso paradigmático es el de Uruguay. Uruguay se había portado muy bien en el manejo de la pandemia durante 10 meses o algo así, casi no tenía fallecimientos, muy pocos casos, pero en los últimos 2 meses o algo así, se le vino esta ola que para ellos casi que es la primera ola, ¿verdad? Porque las otras 2 fueron muy, muy pequeñas. Ellos estaban en la situación que nosotros estamos ahora hace un par de meses y ahora están con el triple de casos por día de los que tenían hace 2 meses y con una de las tasas más altas en el mundo de mortalidad y de incidencia. Ese podría ser el panorama que nos espera, por ejemplo, el que ha seguido Uruguay. Es decir, que a partir del número en que estamos ahora, tripliquemos y lleguemos a ese pronóstico de 6,000 o quizá más casos por día, ¿verdad? Siendo así, don Luis, porque el planteamiento que usted nos sugiere es que estamos teniendo ahorita 300 diagnósticos diarios por millón de habitantes. Siendo así, de no aplanarse esta curva, ¿qué es lo que usted estima para el próximo mes? Sí, esperamos que este número se triplique fácilmente, ¿verdad? Que siga el curso de Panamá o de Uruguay si es que no aplanamos la curva. Es decir, que nos acerquemos a los 1,000 casos por millón de habitantes, lo cual sería terrible, ¿verdad? Totalmente. Pero esto no está escrito en piedra, ¿verdad? Es una proyección que hacemos, ojalá para que no se cumpla, debido a las medidas que nosotros mismos tomemos de manera voluntaria y a las medidas que tomen las autoridades para bajar la tasa de contagio y para lograr que las personas permanezcan aisladas en sus casas sin romper las burbujas familiares. Don Luis, ¿cómo lo manejaron esos países? Usted como demógrafo que ha hecho los estudios detallados del comportamiento del virus en estos países, ¿cómo lo manejaron ellos, Chile, Panamá, Brasil, México, a nivel sanitario? Bueno, en el caso de Chile y Panamá lo manejaron de manera muy agresiva. Me refiero a la prevención, a lograr la baja en la tasa de contagio, ¿verdad? El caso de México y Brasil, ellos lo han tomado de manera más light, ¿verdad? Y no han tomado medidas muy duras. Pero allí la tasa de contagio que ellos reportan es muy poco confiable, ¿verdad? Ellos están reportando solamente un número mínimo de casos, prácticamente solo los casos muy graves que llegan a los hospitales o que se mueren. Entonces esos números no son muy confiables, pero cuando uno mira las estadísticas de mortalidad, sí ve que México y Brasil lo están haciendo terriblemente mal. Y allí no se adoptaron medidas severas. Pero en el caso, por ejemplo, de Panamá, de Chile o de Colombia, que es otro país muy parecido al nuestro, se establecieron, por ejemplo, cuarentena total el fin de semana. Es decir, no como nosotros, que es restricción vehicular de la mitad de los vehículos.
No, allí era cuarentena total, no solo de los carros, sino de las personas. Las personas no podían salir el fin de semana. Y en algunos momentos en Panamá, en Navidad y en Año Nuevo, en todo ese periodo, fue como 2 semanas que las personas fueron puestas en cuarentena. Esas fueron medidas durísimas, ¿verdad? Ujú. En Chile se han adoptado medidas muy duras en Santiago, a veces incluso se ponen cercos epidemiológicos a ciertos barrios, barriadas, distritos donde hay una explosión de casos. En Colombia hay medidas, por ejemplo, ellos tienen lo que llaman el pico y cédula, que es parecido a nuestra restricción vehicular, pero no por el número de placa, sino por el número de cédula. De acuerdo a la terminación de tu número de cédula, tú no puedes circular, salir a caminar de tu casa los lunes, otros no pueden salir los martes, etcétera. Entonces tienen eso y tuvieron que poner también lo que ellos llaman el 4-3. Se trabaja 4 días, de lunes a jueves. El jueves en la noche se cierra todo y se entra a cuarentena total hasta el lunes a las 5 de la mañana, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de medidas duras, ¿verdad? Otras es el cierre de fronteras, cierre de comercios, ley seca, ese tipo de cosas, en donde se han adoptado medidas duras para lograr que se doble que se aplane la curva, ¿verdad? Don Luis, ¿usted considera que como está la situación acá en el país, tengamos que requerir a cierres nuevamente? ¿Y con qué prontitud? Yo creo que sí, ¿verdad? Ahora, claro, yo solo veo las cosas desde el punto de vista sanitario, ¿verdad? Yo sé que hay consideraciones económicas, etcétera, que hay que también tomar en cuenta. Pero si por mí fuera, mañana viernes a las 8 o 9 de la noche, cerraría el país, ¿verdad? Si fuera posible, pediría que todos los costarricenses guarden cuarentena total, permanezcan en sus casas, incluido el feriado del 3 de mayo, ¿verdad? Se trasladó, el 1 de mayo se trasladó al lunes 3 de mayo. Por lo menos esos 3 días. Lo ideal sería empezar el viernes y terminar el lunes de la otra semana, es decir, durante 9 días, y allí sí se lograría frenar la transmisión. Tomando en Pero cuenta... este tipo de medidas yo creo que deben adoptarse ya, ¿verdad? Ojalá este mismo día anunciar que a partir del viernes en la noche entramos a medidas más severas. Con estas medidas que usted plantea, don Luis, de estos 9 días, ¿en cuánto tiempo notaríamos el impacto de estas recomendaciones que usted sugiere? ¿En cuánto tiempo? Eso habría que verlo, ¿verdad? Pero con un cierre importante, fuerte de varios días, espero que la curva esta R de contagio empiece a disminuir, ¿verdad? Por ejemplo, hemos visto que la medida que se tomó el fin de semana, no el que recién pasó, sino el anterior, de las placas alternas, no ha tenido el efecto deseado, no bajó la tasa de contagio. Ya tenemos los números, ¿verdad? Entonces, eso no funcionó. Medidas más duras probablemente van a funcionar y cuando empecemos a ver que la tasa de contagio baja y llega a 1 y se va acercando a 1, entonces ya podemos otra vez respirar tranquilos. Todo esto tomará tiempo, ¿verdad? Todo esto tomará tiempo. No creo que la curva epidemiológica se aplane por lo menos hasta alcanzar los 2.500 o 3.000 casos en promedio por semana, ¿verdad? Sé muy bien, señor Rosero, que su análisis siempre tiene que ver, como usted lo explicaba, desde esta perspectiva sanitaria, sin considerar las otras implicaciones que ya le competirá a otros especialistas, como por ejemplo la económica. Pero quisiera preguntarle, con base en estos estudios que usted ha realizado, si usted considera prudente que los niños y los jóvenes continúen recibiendo clases presenciales, si el hecho de que las hagan desde su casa, como anteriormente se hacía, también podría reflejar un impacto en la estadística. Sí, esta es una pregunta muy importante. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado, en las recomendaciones más recientes, que de las últimas medidas que se tomen sean las de cerrar las escuelas, ¿verdad? Las clases presenciales, me refiero.
Desde luego, si todo se cierra en cuarentena total, ahí también se cierran las escuelas, ¿no? Pero tomar como primera medida, cerremos las escuelas, creo que es una política equivocada. Esto causa un daño enorme en la educación de los niños y no reduce tanto el contagio, ¿verdad? Porque está demostrado, primero, que los niños se contagian menos, transmiten menos la enfermedad y este es menos grave. Y segundo, con frecuencia hay más riesgo de que se contagien cuando los niños están en la casa y tal vez la mamá, el papá salió a trabajar, etcétera, y andan por el barrio, andan visitando a otras personas, que cuando están en la escuela, donde se tienen medidas sanitarias estrictas, ¿verdad? Se les hace que mantengan distanciamiento, se les hace usar mascarilla, lavarse las manos, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto del cierre de las clases presenciales. Desde luego se cerrarán cuando se cierre todo, pero no como una medida aislada, porque esto hace probablemente más daño que bien. Don Luis, cuando comenzó todo esto de la pandemia, si uno, bien es cierto, podría pensar que el plan A fue el SEACO, la torre este del Hospital Calderón Guardia, necesito plantearle lo siguiente. ¿Usted considera que haya un plan B para poder enfrentar la avalancha de hospitalizaciones que estamos viviendo? Me imagino que sí, aunque no ha sido oficialmente anunciado. Sin embargo, ya creo que ayer o antier vimos evidencias de que se estaba ejecutando el plan B. El plan B básicamente será hospitales de campaña o algo así, ¿verdad? Es decir, básicamente tiendas de campaña fuera de los hospitales o cerca de los hospitales, donde se ponen camillas, donde los pacientes básicamente están esperando a que otro paciente se muera en una UCI para poder ser ingresado. Esto es parte del plan B. Otra parte del plan B son los protocolos de a quienes se interna en hospital y a quién se le manda a la casa básicamente para que muera en su casa, ¿verdad? Esas son medidas muy duras y creo que los protocolos para esta situación de emergencia en que ya estamos, esta situación grave en que ya estamos, ya se establecieron hace algunos meses, ¿verdad? De que cuando se llegue este momento en que hay más candidatos a usar las camas UCI que camas UCI, ¿cómo se va a proceder para no aceptar a algunos? Ese sería el plan B. Y lo otro va a ser que vamos a llegar muy pronto en semanas, si no aplanamos la curva, básicamente al sálvese quien pueda, entonces el enfermo de COVID incluso va a preferir no ir al hospital porque sabe que allá afuera hay aglomeraciones que no le van a recibir, va a preferir quedarse en casa, la gente va a estar desesperada en la calle buscando botellas de oxígeno que se van a poner carísimas además y van a escasear. Llegaremos a esta situación muy, muy difícil que ya se ha observado en otras partes, ¿no? Es alarmante lo que usted plantea, don Luis, pero es la realidad. Imaginar tiendas de campaña fuera de hospitales que no suplirán a camillas de unidades de cuidados intensivos, claramente. No tendrán las mismas funciones de las camas que en este momento prácticamente están saturadas. El gerente de la Caja, Mario Ruiz, hablaba el martes de 25 camillas que se habían habilitado en el Hospital México. Con base en esto que usted está diciendo, este es un número insuficiente. Sí, es totalmente insuficiente, ¿verdad? Las proyecciones que tenemos es que el número de personas que necesita internarse en UCI va a crecer muchísimo más, ¿verdad? Hemos llegado al punto de saturación en estos días en alrededor de 350 camas UCI, que parece es el límite que tenía el sistema. 25 más, bueno, va a llevarle a 375, tal vez a 400, pero el crecimiento de necesidad de camas UCI va a ser mucho mayor. En un mes vamos a estar necesitando 1,000 camas UCI que no tenemos. Lo que tenemos son 400. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que no pueden estar en cama UCI las mantienen en esas camillas, en carpas fuera del hospital, sin la atención que requieren, muchas morirán allí y lo que están es básicamente esperando que alguien que está en cama UCI fallezca para esta otra persona que está afuera ocupar esa cama. ¿En cuánto tiempo estima usted, don Luis, podríamos estar enfrentando el colapso que se ha visto en otros países?
¿O considera que ya lo estamos viviendo? Ya lo estamos viviendo, ¿verdad? Ya el doctor Ruiz lo anunció. El colapso se denomina cuando la demanda ha superado el máximo de capacidad instalada. Incluso las personas que manejan hospitales lo ponen un poquito más abajo, cuando se supera el 90% de ocupación. Eso ya lo superamos la semana pasada. En este momento ya estamos al 100%. Y sí, ya estamos en el colapso. Me gustaría que usted haga un análisis también, don Luis, de la situación que está viviéndose en India. Si bien es cierto también que podamos hacer una comparación con respecto a Costa Rica. Tenemos imágenes que ayer estábamos viendo de la realidad con la que despierta India. Esto es para que usted en casa también vea, esto es a raíz del COVID. Incluso la última noticia es que se registraban ayer 362,000 casos nuevos en India por COVID-19. ¿Qué análisis puede hacer usted, don Luis, con respecto a este colapso que evidentemente yo entiendo está a una dimensión mucho más alta por la cantidad de habitantes que hay en India con respecto a Costa Rica? ¿Cuál es la lectura que usted puede hacer? Sí, esto es muy interesante. Claro, lo que sucede en India nos impacta porque ese país es completamente otra escala, ¿verdad? Es un país de casi 1.500 millones de habitantes. Nosotros somos 5 millones de habitantes. Entonces ellos son 300 veces más grandes. Pero cuando uno pone la situación en términos relativos, es decir, en tasas por millón de habitantes, por ejemplo, los 300,000 y pico casos nuevos que tuvo la India y que fue el récord en días recientes, si lo divide para 300, que es lo que hay que hacerlo para comparar con Costa Rica, se ve que eso equivale a 1,000 casos en Costa Rica. Y nosotros de eso ya lo superamos hace días. O sea, en términos de tasas, el número de contagios que estamos viviendo en Costa Rica es más alto que el de la India, ¿verdad? Es más alto que el de la India. La India está en alrededor de una tasa de 200 por millón de habitantes. Nosotros ya nos vamos acercando a 400. Y en cuanto a los fallecimientos, que también es espantoso, ustedes ven las piras funerarias, en India el número de fallecimientos diarios se acercan a 3,000, en un país 300 veces más grande que Costa Rica. Si divide 3,000 para 300, usted encuentra que eso equivale a 10 por día, que es más o menos lo que estamos viviendo aquí en Costa Rica, y que incluso ya empezamos a superarlo. O sea, lo que ocurre en la India es espantoso, pero nosotros no estamos tan alejados de esa realidad cuando calculamos tasas y llevamos a la escala de la población nuestra. Sí, le comprendo. Don Luis, me gustaría también aprovechar su conocimiento para hablar de las vacunas. ¿Usted considera que estamos en este momento con un ritmo de vacunación similar al de estos países que usted nos ha puesto como ejemplos? El ritmo de vacunación en Costa Rica es intermedio, diría yo. Estamos mejor que muchos, pero no estamos tan bien como los mejores, ¿verdad? El mejor caso es de Israel, sin duda, que ya básicamente vacunó al 80% de su población. Un caso muy exitoso también es el de Estados Unidos, que ya anda por el 50% de la población que ha recibido la primera dosis, y Chile también anda por allí. Esos son los casos exitosos. Nosotros hemos vacunado solamente un poquito más del 5% de la población con 2 dosis, y otro 2 o 3% más que está con una dosis esperando la segunda. Estamos mejor que muchos otros países, pero como ven ustedes, estos son números todavía muy pequeños como para parar la epidemia. Sin embargo, una cosa muy importante que hemos estado haciendo aquí, y un poco por presión desde afuera sobre las autoridades, es que hemos dado máxima prioridad a las personas más vulnerables, tomando como la edad como el mejor indicador de vulnerabilidad. Y así hemos ido vacunando primero, a las personas en hogares de adultos mayores,
a las personas centenarias, luego a las personas nonagenarias, y así hemos ido bajando las edades. Ya el 90% de las personas de 80 años y más está vacunado. Entre los de 70 y más, en los que me incluyo con las justas yo, estamos como el 75, el 80% con una dosis y esperando la segunda. Entonces, vamos bien. Esa concentración de esto que parece tan poquito, del 5% de cobertura de la vacunación, esta concentración en los adultos mayores ha ayudado mucho, no a detener el contagio, ¿verdad? Pero sí a evitar que las personas adultas mayores se enfermen y a que la letalidad sea menor ahora de lo que hubiera sido. Cuando uno mira las cifras en los casos nuevos reportados de la porcentaje de personas adultas mayores, vemos que ahorita ya estamos en 4%. Y hace como 2 meses, el 10% de los nuevos casos eran adultos mayores. Ahora estamos en el 4%. Esas son buenas noticias en medio de todas estas malas noticias. Lo que pasa es que los periodistas, la prensa, le han dado vuelta a la cosa y lo que se han fijado es en el aumento relativo de la proporción de jóvenes, ¿verdad? En realidad lo que está ocurriendo es que está disminuyendo la proporción de personas mayores. Don Luis, gracias a la vacunación. Le comprendo. Estamos aplicando cerca de 120,000 dosis por semana. En este ritmo, ¿cuál es la proyección que se hace para alcanzar lo que ha sido un término desde inicios de la pandemia conocido como inmunidad de rebaño? ¿Qué falta para poder llegar ya a esa situación? Sí, a este ritmo, que es el ritmo que marca la cantidad de vacunas que están llegando al país de la Pfizer, 120,000 cada semana, ¿verdad? A este ritmo de vacunación tenemos que vacunar 7 millones, tenemos que aplicar 7 millones de dosis para llegar al nivel que se considera podría ser de inmunidad colectiva, que es el 80% de la población inmunizada. Entonces, si usted divide 7 millones de dosis a aplicar por 120,000 vacunas por semana, va a ver que se necesitará más de un año, 58 semanas para ser exactos, para llegar a aplicar estos 7 millones de dosis. De manera que estamos hablando que será a fines de junio, quizás en julio del próximo año, que lleguemos a esta cobertura del 80% de la población, ¿verdad? A aplicar los 7 millones de dosis que nos falta aplicar a este ritmo de 120,000 dosis por semana. Si duplicáramos ese ritmo, ¿verdad? Ojalá eso se pudiera hacer, entonces este nivel de inmunidad colectiva bien podríamos alcanzarlo en noviembre o diciembre, ¿verdad? Entonces, ojalá podamos hacer eso, ¿verdad? Pero ello depende de la llegada de vacunas al país. Usted mencionaba antes, don Luis, el caso de Israel, que ya tiene prácticamente al 80% de su población vacunada. Ve uno imágenes de otros medios informativos donde la población anda literalmente sin mascarilla. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? ¿Qué podríamos aprender de ellos? Porque además sé que tuvieron una buena relación con Pfizer, pero quisiera que usted me explique. Oh, sí, fue el mayor éxito en cuanto a vacunación como país es el de Israel, ¿verdad? Logró que la Pfizer le diera todos los millones de vacunas que necesitaba y todo muy rápidamente, ¿verdad? Nosotros hemos comprado varios millones de dosis a la Pfizer, pero nos lo está enviando poco a poco, ¿verdad? 100,000 o algo así por semana. Pfizer lo entregó todo en pocas semanas a Israel. Y ellos hicieron una especie de contrato, lograron que la Pfizer les entregue las vacunas a cambio de que la Pfizer pueda usar el excelente sistema de información en salud que tienen en Israel para dar seguimiento a los vacunados y determinar efectos secundarios y todos esos estudios que son muy importantes en estas vacunaciones masivas. Es como si nosotros hubiéramos hecho este arreglo con Pfizer para que la Pfizer use nuestro EDUS, ¿verdad? El sistema que hay en la caja, el expediente. del expediente único en salud, y que
a las personas vacunadas y no vacunadas se les pueda dar seguimiento a través del EDUS y se pueda determinar la efectividad y los efectos secundarios. Entonces hizo esta clase de arreglos y así logró que se vacune muy rápidamente a la población. Además, los mecanismos, la logística para vacunar a la población que montó Israel fue excepcional, ¿verdad? Lo hizo muy rápidamente y muy bien. Sí, don Luis, 8:44 de la mañana. Nos acaban de llegar unas imágenes directamente desde el Hospital San Juan de Dios, parte de lo que usted nos ha estado describiendo, de la situación en la que no es que vamos camino a, sino que ya está ocurriendo como un plan B. Y es esto, las tiendas o los diferentes lugares donde se están habilitando estas camillas, que como el señor Rosero nos ha dicho, no cumplen las características y es fácilmente apreciable de una unidad de cuidados intensivos, pero es prácticamente lo que ya está ocurriendo, sí, aquí en nuestro país. Esto nos viene desde el Hospital San Juan de Dios, repito, y es parte de lo que está haciendo la autoridad de salud para poder dar contención a la cantidad de casos que ya prácticamente se está desbordando aquí en Costa Rica. Con nosotros está el señor Rosero, don Luis Rosero, salubrista y demógrafo, que nos ha estado dando una entrevista bastante interesante. Si usted tiene una consulta, que sé que hay muchas que ya nos han estado haciendo, hágala. Aprovechemos este espacio también para poder preguntarle a don Luis. De hecho, aquí tengo, don Luis, una consulta que le hace Roxania Calderón. Dice, quisiera que me aclaren por qué está muriendo tanta gente adulta y personas de la tercera edad si se supone que ya están vacunados. Estoy realmente preocupada porque no sé hasta dónde la vacuna podría estar protegiendo. ¿Qué podría ampliarnos usted con respecto a esto? Sé que tal vez no es su especialidad, don Luis, pero quisiera saber si usted puede darnos algo en este comentario. No, las personas vacunadas no están muriendo. Una persona vacunada falleció y la prensa le dio mucha publicidad. Fue el lamentable fallecimiento de ese médico en el hospital de Limón, que luego de recibir las dos dosis siempre se contagió. No sabemos claramente cuándo se contagió, si tenía otros factores de riesgo, etcétera. Pero no es verdad que personas vacunadas estén muriendo. Están muriendo más personas, porque no hemos llegado a la cobertura de vacunación que se necesita para contener la pandemia, ¿verdad? Les decía que apenas hemos vacunado al 5% de la población. Ahora, la vacuna está haciendo más bien un muy buen efecto al evitar que un buen número de personas adultas mayores se estén contagiando. Y como les decía, relativamente hay cada vez menos personas adultas mayores que están siendo diagnosticadas con COVID e internadas en los hospitales relativamente. Lo que estamos viendo es una explosión de casos entre personas más jóvenes, ¿verdad?, que están siendo hospitalizadas y algunas están falleciendo. Pero esto no es culpa de la vacuna, no tiene nada que ver con la vacuna. Esto es culpa de que ha aumentado la tasa de contagio, de que creímos que ya estábamos del otro lado y dejamos de usar la mascarilla, rompimos las burbujas, fuimos a comer a restaurantes, nos fuimos de vacaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tengamos claro que las vacunas, a pesar de que tenemos todavía una cobertura muy pequeña, están surtiendo un buen efecto y están evitando que más gente fallezca. Don Luis, ¿usted considera que es necesario declarar una emergencia sanitaria y un cierre total de actividades para poder detener esta tasa y aplanar la curva? Esa es mi opinión, ¿verdad? Para mí debería este fin de semana iniciarse un cierre y tratar de aplanar la curva lo más pronto posible. Esto para evitar los números catastróficos que se nos vienen. Ahora, yo creo importante explicar a qué nos referimos cuando hablamos de números catastróficos, ¿verdad? Tampoco es que se va a acabar el mundo o es el apocalipsis, ¿verdad? Estamos hablando quizás de evitar que lleguemos a 6, 7 mil casos al día, que lleguemos a 30, 40 fallecimientos por día, ¿verdad? Y sumado todo eso es quizás evitar unas 1,000 o 2,000 fallecimientos.
Entonces, cuando se pone en la balanza, el escenario catastrófico desde el punto de vista de la salud es quizás unos 1.000, 2.000 fallecimientos adicionales que podrían evitarse si aplanamos la curva. Si no aplanamos la curva, o en otras palabras, le damos más importancia al dinero que a la vida, entonces quizás la economía no va a sufrir, pero el precio que vamos a pagar es esta catástrofe, entre comillas, ¿verdad? Sí, don Luis, tenemos un niño que nos envía en este momento una grabación, él hace una consulta en video, la vamos a colocar ya porque este niño está en la escuela y nos habla un poquito de algo que él observa, que me parece muy interesante poder presentárselo a ustedes también. Vamos a escucharlo. Yo estoy preguntando por mi abuela. Es que la pregunta de nosotros es, el MEP dice que la escuela no es para propagarse, pero fuera de ella se agrupan. ¿Qué es lo que pasa? Sí, le entiendo al niño, don Luis, que en los centros educativos, afuera de los centros educativos, por lo que él observa, hay mucha aglomeración de estudiantes y que eso podría provocar el aumento de los casos. ¿Cuál es su opinión? Muy buen punto, una observación muy inteligente del niño, que en realidad yo no lo había pensado. Y sí, eso habría que mejorar, ¿verdad? La organización afuera a la salida de los niños o a la llegada de los niños en la puerta de la escuela, ¿verdad? Para que no se hagan esas aglomeraciones. Yo tenía entendido que, por ejemplo, en los buses, las busetas que los llevan, hay disposiciones para mantener distanciamiento, usar la mascarilla, etcétera, ¿verdad? Pero sí. Ahora, todo es relativo, ¿verdad? Cuando yo digo que los niños están más seguros en la escuela que muchas veces en la casa, no es algo tan general. Hay ciertos hogares donde van a estar muy, muy seguros, pero hay otros hogares, quizás la mayoría, donde no van a estar tan seguros y quizás tienen más probabilidad de contagiarse que en la escuela, ¿verdad? Don Luis, tengo una consulta acá que le hace doña Ana Guerrero. Dice, ¿qué nos espera, don Luis, si nuestro país llega a la variante que está viviendo en India? Sé muy bien que usted ya se refirió un poco al respecto, pero considero que es oportuno también responderle a esta televidente. Sí, la situación de India la estamos viviendo ya en estos momentos, ¿verdad? Quizás con una tasa de letalidad no tan alta, como les decía, gracias a la vacunación, ¿verdad? Pero relativamente estamos en una situación parecida y yo diría catastrófica. La diferencia es que, bueno, en la India hay mucha pobreza, es un país mucho más numeroso, una sola ciudad como Bombay, así, es el doble o el triple que Costa Rica entera. Y entonces, por eso es que, y además tienen este sistema de cómo disponer de los cadáveres, ¿verdad? Que es con cremación. Por eso es que estamos viendo estas escenas dantescas de la India, pero nosotros no estamos tan atrás, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros manejamos más discretamente los cadáveres, pero el desborde de los hospitales ya se ha dado aquí. Lo que no ha ocurrido aún, quizás porque nuestro sistema de salud tiene mayor cobertura que el de la India, es eso de la gente en las calles buscando las botellas de oxígeno, etcétera, para aliviar en algo al enfermo en casa que está muriendo de asfixia, en definitiva, ¿verdad? Pregunta una televidente, don Luis, si hay estadísticas de cuántos casos de reinfección se han presentado en el país. ¿Usted tiene algo al respecto? No, yo no tengo estadísticas y esto es mínimo, ¿verdad? Hay los datos internacionales, puede darse la reinfección, es decir, eso significa que personas que se infectaron no desarrollaron inmunidad o desarrollaron inmunidad pero la perdieron rápidamente. Pero esto es muy marginal, esto es mínimo, ¿verdad? Si alguien se infectó del COVID-19, cuando sale de él, las probabilidades son altísimas de que él va a estar inmune durante varios meses. Eso es lo importante. Lo otro es lo marginal, ¿verdad? La probabilidad de reinfección o la probabilidad esa de que un vacunado se infecte. Esas probabilidades son ínfimas, pero lamentablemente la prensa, y sobre todo la prensa amarillista, le da mucha importancia a esas excepciones y no
a lo central, a lo que es importante, ¿verdad? Que las vacunas protegen, que cuando uno se ha infectado desarrolla inmunidad, el cuerpo produce anticuerpos que evita que uno se vuelva a infectar por lo menos durante varios meses, ¿verdad? Don Luis, ¿a cuántos casos diarios tendríamos que bajar para que este sistema hospitalario que ya está al borde pueda más bien retroceder el impacto de lo que hemos estado viviendo? Sí, de acuerdo a la experiencia que hemos vivido, me parece que en quizás 1.000, tal vez 1.500 casos a lo sumo por día es donde se ha situado el punto de saturación, ¿verdad? Entonces, cuando bajemos por debajo de los 1.000 casos por día, ya podemos otra vez empezar a respirar tranquilos en cuanto a que los hospitales no están saturados. Pero todavía 1.000 casos por día es muchísimo, ¿verdad? Para sentirnos que la epidemia es manejable en el sentido de que podemos dar trazamiento a todo, recuperar la trazabilidad de todos los casos y todos sus contactos. Para llegar a ese punto, tenemos que estar por debajo de los 200 casos por día, ¿verdad? ¿Cuál es su análisis de todo esto desde la perspectiva más positiva, don Luis, y más optimista? Porque la idea no es generar una falsa alarma. Teniéndolo usted acá, viendo las imágenes que acabamos de observar en el Hospital San Juan de Dios, son las realidades, es lo que estamos viviendo ahorita nosotros los costarricenses, pero sí quisiera como que en este cierre del espacio que usted nos ha brindado, en su análisis, en el caso más positivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ya poder ir viendo un cambio en lo que estamos viviendo y en cuanto a la estadística? Bueno, lo que tendría que ocurrir es que en los próximos días esta tasa de contagio baje por debajo de 1, ¿verdad? Estos son números estadísticos fríos. Pero ¿cómo se logra eso? Evitando que las personas tengan contacto entre sí y si tienen contacto poniendo barreras, ¿verdad? Para eso está la mascarilla, para eso está guardar la distancia, para eso incluso está el evitar hablar o hablar a gritos en los buses, etcétera, ese tipo de medidas. Pero sobre todo es evitar el contacto entre las personas. En teoría, uno querría que esto se logre de manera voluntaria, ¿verdad? Que la población entendamos que esto es serio, que esto es alarmante y que debemos confinarnos voluntariamente hasta que esto pase, ¿verdad? Que si lo hacemos bien, eso puede ser en un par de semanas. Pero me da miedo que el momento de que estamos cuidándonos, trabajemos y cuidémonos, Costa Rica trabaja y se cuida, ¿verdad? Que ese momento de se cuida ya está pasando, ¿verdad? Que creo que ya llegó el momento de las medidas más duras para contener esto, ¿verdad? Así es que lamentablemente no puedo ser optimista en estos momentos. La situación es alarmante, ¿verdad? Y creo que debemos tomarla muy en serio y este fin de semana olvidarnos de salir de nuestras casas o romper la burbuja. Sé que hay muchos padres de familia que están observando la entrevista y les ha generado cierta duda cuando usted planteaba, don Luis, de que no era necesario, al menos ahorita, suspender el tema de las clases presenciales. Y hay muchos padres, por lo que estoy leyendo también acá, como Loily Rodríguez, y quisiera que usted fuera otra vez reiterativo con esto, para que a todos nos quede claro desde su punto de vista como demógrafo. ¿Por qué piensa que no es necesario el suspender el curso lectivo si estamos con un alto grado de contagios y la mayoría de los maestros no están vacunados? Sí, este es en parte opinión mía, pero sobre todo sigo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? El problema del cierre de las clases presenciales es que lesiona a generaciones enteras de jóvenes que se quedan sin una educación y eso va a tener consecuencia durante toda la vida. Después de eso también tiene problemas de inmediato en las clases trabajadoras. Quizás las clases medias que están viendo este programa, ¿verdad? Y que pueden quedarse en casa a estas horas, no sientan este tipo de presión. Pero mucha gente, muchas madres trabajadoras
Si no pueden enviar al niño a la escuela o a la niña, están realmente en problemas, ¿verdad? Entonces les mandan al niño a la casa y ellas tienen la necesidad de salir a trabajar y ¿qué hacen? Dejarle con otros niños, dejarlas en el barrio, etcétera. Y allí hay más probabilidades de que se contagie que en la escuela. Entonces, esto debemos verlo con los ojos, no solamente de uno mismo, de uno que tiene comodidades, que puede cuidarse en la casa, que puede cuidar a su niño en la casa, sino con los ojos de toda la población, ¿verdad? Y posiblemente los niños están mejor en la escuela que en la casa. Esa es la idea general. Por el momento en que se cierre todas las actividades del país, por supuesto, se va a cerrar también las clases presenciales. Una posibilidad sería de que en ciertos sectores, por ejemplo, en las escuelas y colegios privados, sea voluntario que los padres envíen o no a clase presencial a los hijos, ¿verdad? Y si los padres tienen las facilidades para que la enseñanza virtual les funcione, entonces está muy bien que se queden con los niños en la casa. Pero es que simplemente hay familias que no pueden hacer eso y que eso les cuesta mucho, ¿verdad? Esa es la idea. Don Luis, quiero agradecerle por su tiempo, prácticamente una hora, ayudándonos a entender esto a través de los números de la pandemia. Gracias por su espacio de parte nuestra y de parte de toda la teleaudiencia de Buen Día. Esto no es más que para invitarnos a reflexionar, a poner cartas en el asunto como lo hemos venido haciendo, pero todavía apretar un poquito más las clavijas, porque de lo contrario, por la lectura que hago de lo que usted nos ha enseñado hoy, estamos en una situación de gravedad. Así es, ¿verdad? Y claro, me da mucha pena el haber sido tan negativo, ¿verdad? Pero es que la situación es grave. La situación es grave. Hay que entenderlo así para poder actuar como usted lo sugiere. Es un gusto, don Luis. Muchas gracias. Con mucho gusto. Que tenga un bonito jueves. Bueno, recuerde que usted puede repasar esta entrevista más adelante, que creo que es un tema que nos interesa a todos. En teletica.com la vamos a colocar en el Facebook de Buen Día, por si usted quiere estudiar estos números que nos daba don Luis Rosero Bixby. Él es salubrista y también es demógrafo.